¿Jesús tenía hermanos? El misterio que nadie explica bien. La mayoría de las personas cree que la historia es simple. María tuvo un solo hijo, Jesucristo. Nada más, esa es la imagen que durante siglos se ha transmitido. Una madre, un hijo único, una historia cerrada. Pero hay un detalle en la Biblia que rompe completamente esa idea. Un detalle que está ahí, a la vista de todos, y que, sin embargo, muchos pasan por alto. Porque en varios pasajes aparece algo inesperado, algo que no encaja del todo con lo que solemos pensar. La Biblia menciona hermanos de Jesús, y no lo hace de forma vaga. No es una insinuación, no es una metáfora evidente. Son nombres concretos, personas reales dentro del relato. Santiago, José, Simón, Judas, 4 nombres, 4 figuras que aparecen vinculadas directamente a Jesús. Y entonces la pregunta surge de forma inevitable. ¿Jesús tenía hermanos de verdad? Para responder a eso, hay que viajar atrás en el tiempo. Hay que salir de nuestra forma moderna de pensar y entrar en el mundo en el que todo esto ocurrió. Un pequeño pueblo, una comunidad donde todos se conocían. Nazaret, un lugar sencillo, calles de tierra, casas construidas con piedra, puertas abiertas, vida compartida. Allí vivía María, allí creció Jesús, y en un lugar así, nada pasaba desapercibido. La gente sabía quién era quién, sabía de qué familia venías, sabía con quién vivías. Las relaciones eran visibles, cercanas, no había anonimato. Por eso, cuando alguien hablaba de otra persona, lo hacía desde lo que conocía, desde lo que había visto durante años, y eso nos lleva a uno de los momentos más reveladores. Jesús regresa a Nazaret, después de haber enseñado en otros lugares, después de haber comenzado a ser conocido, vuelve a su pueblo y entra en la sinagoga, empieza a enseñar, pero lo que ocurre no es lo que esperaríamos. La gente no se sorprende como en otros lugares, no lo ven como alguien extraordinario, lo ven como alguien familiar, alguien que han visto crecer, alguien cuya historia conocen. Y entonces dicen algo que ha generado siglos de debate. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? La frase es directa. No hay ambigüedad aparente. Hablan de su madre. Y justo después de sus hermanos. En el mismo nivel, en la misma estructura. No dicen seguidores, no dicen amigos, dicen hermanos. Y eso es lo que hace que esta escena sea tan importante. Porque no es una reflexión teológica, no es un discurso, es gente común hablando, personas que lo conocían desde siempre, y que, al escucharlo enseñar, no pueden separar al hombre que tienen delante, del joven que vieron crecer. Ese detalle es clave, porque si ellos hablaban así, es porque para ellos era algo normal. No estaban introduciendo una idea nueva. Estaban recordando algo que ya sabían, y eso plantea una tensión muy interesante, porque por un lado, tenemos el texto, claro, directo, y por otro, tenemos siglos de interpretación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué algo que parece tan evidente ha generado tanta discusión? La respuesta está en algo que muchas veces olvidamos. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma, ni en nuestro contexto cultural. Las palabras que hoy leemos no siempre significaban lo mismo entonces. Y aquí entra en juego una palabra clave: hermano. Hoy, cuando usamos esa palabra, pensamos automáticamente en un hermano biológico, mismo padre, misma madre. Pero en el mundo antiguo, esa palabra podía tener un significado mucho más amplio. Podía referirse a familiares cercanos, a miembros del mismo clan, incluso a personas del mismo pueblo o comunidad. Era una palabra flexible, y eso cambia completamente la forma de entender el texto, porque entonces, cuando alguien decía hermano, no siempre estaba diciendo lo mismo que nosotros entendemos hoy. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio, porque no estamos ante un error,
ni ante una contradicción evidente. Estamos ante algo mucho más complejo, una palabra, un contexto, una interpretación, y dependiendo de cómo se entienda, la historia cambia por completo. ¿María tuvo más hijos o estamos ante una forma distinta de hablar de la familia? Ambas posibilidades existen, ambas han sido defendidas durante siglos, y cada una tiene argumentos. Pero antes de entrar en esas interpretaciones, hay algo aún más importante: entender bien el contexto, el lenguaje, la cultura, porque sin eso es fácil sacar conclusiones rápidas. Si este tipo de temas te hacen cuestionar lo que siempre has escuchado, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no repetimos lo de siempre. Aquí profundizamos. ¿Qué significaba realmente hermano? Para entender si Jesucristo tenía hermanos, hay que ir más allá del texto tal como lo leemos hoy. Hay que hacer algo fundamental: volver al lenguaje original, porque la Biblia no fue escrita en español, ni en un contexto moderno. Los evangelios fueron redactados en griego, pero reflejan una forma de hablar mucho más antigua, una forma de pensar semita, propia del mundo hebreo, y ahí es donde aparece la palabra clave, adelphos. Esa es la palabra griega que se traduce como hermano. Pero aquí está el punto importante: no siempre significa hermano biológico. En el mundo antiguo, esa palabra tenía un uso mucho más amplio. Podía referirse a un hermano de sangre, un primo, un pariente cercano, incluso alguien del mismo grupo o comunidad. Era una palabra flexible. Y eso no es una suposición, es algo que vemos en otros textos antiguos. Por ejemplo, en la tradición hebrea, la palabra equivalente podía usarse para hablar de familiares que hoy no llamaríamos hermanos. Esto era especialmente común en sociedades donde la familia no era solo nuclear. No existía la idea moderna de familia como la entendemos hoy. Las casas estaban llenas de parientes, primos, tíos, abuelos, familia extendida. Todos vivían cerca, compartían vida, y en ese contexto, la palabra hermano tenía otro peso. Era más relacional que biológica. Por eso, cuando los textos dicen hermanos de Jesús, no necesariamente están diciendo lo que nosotros pensamos al leerlo hoy. Pero aquí es donde el tema se vuelve más interesante. Porque hay momentos en los que esos hermanos aparecen actuando de forma concreta. No son solo nombres, no son figuras lejanas, interactúan, hablan, se posicionan. En algunos pasajes incluso se muestran escépticos, dudan de Jesús. Eso nos da una pista importante, porque no estamos hablando solo de una etiqueta familiar. Estamos hablando de personas con identidad propia dentro del relato. Y una de ellas destaca especialmente Santiago. Con el tiempo, Santiago se convierte en una figura clave, un líder, alguien con autoridad dentro de la primera comunidad. Eso es relevante, porque no estamos hablando de un personaje secundario. Estamos hablando de alguien que tuvo un papel importante después de la muerte de Jesús. Entonces, la pregunta se vuelve más precisa. Si no eran hermanos biológicos, ¿quiénes eran exactamente? Aquí es donde comienzan las distintas interpretaciones. No todas dicen lo mismo, y no todas parten del mismo punto. Pero antes de entrar en esas diferencias, hay algo que no se puede ignorar. El texto, tal como está escrito, no da explicaciones adicionales, no aclara, no matiza. Simplemente usa la palabra hermanos. Y eso ha dejado espacio para el debate, durante siglos, porque hay dos formas principales de entenderlo. Una se apoya en el lenguaje, en el contexto cultural, en cómo se usaban las palabras en ese tiempo. La otra se apoya en una lectura más directa, más literal. Ambas tienen lógica, pero llegan a conclusiones diferentes. Y eso es lo que ha generado una de las discusiones más interesantes dentro del cristianismo. Pero antes de entrar en esas interpretaciones, hay un detalle que muchos pasan por alto. En algunos textos también se mencionan hermanas, en plural,
sin nombres, pero presentes. Eso amplía aún más el escenario, porque ya no estamos hablando solo de 4 nombres, estamos hablando de un entorno familiar más amplio, o al menos de un grupo identificado como tal. Y eso hace que la pregunta inicial sea aún más fuerte. ¿Estamos ante una familia biológica completa? ¿O ante una forma distinta de describir relaciones cercanas? Responder a eso no es tan simple, porque depende de cómo conectemos varios elementos: el lenguaje, la cultura y la tradición. Y aquí es donde todo cambia, porque en la siguiente parte vamos a ver cómo distintas tradiciones cristianas han interpretado este mismo texto, y cómo, partiendo de las mismas palabras, han llegado a conclusiones completamente diferentes. Si este tipo de análisis te está ayudando a entender mejor la Biblia, suscríbete al canal y acompáñanos en este recorrido, porque lo que viene ahora no es solo historia, es interpretación. Y ahí es donde todo se divide. 2 interpretaciones, 2 historias diferentes. Ahora que entendemos mejor el lenguaje, llega el punto donde todo se divide, porque las mismas palabras han dado lugar a interpretaciones completamente distintas. Y aquí es donde entran en escena 2 grandes formas de entender la historia. Por un lado, la tradición que afirma que María tuvo un solo hijo. Por otro, la que sostiene que tuvo más. Ambas leen los mismos textos, pero no ven lo mismo. Empecemos con la primera, la interpretación tradicional de la Iglesia católica y ortodoxa. Para esta visión, María tuvo únicamente a Jesucristo. Y eso no es un detalle menor, es una idea central. Se basa en el concepto de la virginidad perpetua de María. Es decir, que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Aquí es donde aparece la interpretación. Según esta tradición, la palabra hermanos no indica hijos de María, sino otra cosa. Hay varias posibilidades. La primera, que fueran primos, familiares cercanos, miembros del mismo clan, algo coherente con el uso amplio del lenguaje en esa época. La segunda, que fueran hijos de un matrimonio anterior de José, es decir, que José ya tuviera hijos antes de unirse a María. En ese caso, Jesús no sería hijo único dentro del hogar, pero sí el único hijo de María. Esta idea aparece en textos antiguos y tradiciones tempranas, y durante siglos ha sido defendida como la explicación más coherente dentro de esa línea teológica. Pero hay otra interpretación, y es muy diferente. Muchas iglesias protestantes leen el texto de forma más directa. Para ellos, la palabra hermanos significa exactamente eso. Hermanos, hijos de María y José, nacidos después de Jesús. Según esta visión, María habría tenido una vida familiar normal tras el nacimiento de Jesús, y los nombres que aparecen en los evangelios serían sus hijos biológicos: Santiago, José, Simón, Judas, y también hermanas, sin reinterpretaciones, sin ampliaciones del lenguaje. Una lectura sencilla, pero poderosa, porque cambia completamente la imagen tradicional. Aquí no hay virginidad perpetua. Hay una familia completa, 2 formas de entender la misma historia, y ambas con argumentos. La primera se apoya en la tradición, en la continuidad histórica, en cómo se ha interpretado durante siglos. La segunda se apoya en el texto literal, en lo que parece decir sin añadir explicaciones externas. Y aquí es donde el debate se vuelve profundo, porque no es solo una cuestión histórica, es también una cuestión teológica, de creencias, de cómo se entiende la figura de María, y eso influye directamente en la interpretación. Pero hay algo que ambas posturas comparten: el texto original, los mismos versículos, las mismas palabras, y eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante, porque no estamos hablando de versiones distintas, estamos hablando de una misma base con 2 lecturas diferentes. Y eso nos lleva a la última pregunta: ¿se puede saber con certeza cuál es la correcta?
La respuesta no es tan simple, porque el texto no lo explica de forma definitiva. No hay una frase que cierre el debate, no hay una aclaración directa, solo pistas, lenguaje, contexto, tradición, y cada persona, cada comunidad, ha interpretado esas piezas de forma distinta. En la siguiente parte, vamos a cerrar esta historia, y no solo con una conclusión, sino con una reflexión más profunda, porque este tema no solo habla de hermanos, habla de cómo leemos, de cómo entendemos, y de cómo una misma historia puede cambiar completamente dependiendo de quién la cuente. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias como esta, porque a veces la Biblia no cambia. Lo que cambia es la forma en la que la miramos, lo que realmente dice la historia. Después de todo lo que hemos visto, queda una sensación clara. La respuesta no es tan simple como parecía al principio, porque cuando leemos la Biblia buscando una afirmación directa, no la encontramos. No hay un versículo que diga claramente, María tuvo más hijos. Ni tampoco uno que diga de forma explícita, Jesús fue hijo único. Lo que hay son textos abiertos, menciones, nombres, contexto, y a partir de ahí, interpretaciones. Por un lado, la tradición que durante siglos ha afirmado que María tuvo un solo hijo, una visión que protege una idea central, su papel único dentro de la historia. Por otro lado, una lectura más directa del texto, que ve en esos hermanos una familia real, una vida cotidiana, y ambas visiones siguen presentes hoy. Pero más allá de quien tenga razón, hay algo que muchas veces se pasa por alto: el mensaje principal de la historia, porque independientemente de cuántos hijos tuvo María, el foco del relato nunca está ahí. El centro siempre ha sido otro: la vida de Jesucristo, su mensaje, sus enseñanzas, lo que representó para quienes lo escucharon, y, sin embargo, los detalles como este nos obligan a mirar más profundo, a no quedarnos solo con lo que creemos saber, a cuestionar, porque eso también forma parte de la fe. No aceptar sin pensar, sino buscar entender. Este debate sobre los hermanos de Jesús ha durado siglos, ha generado estudios, interpretaciones, divisiones incluso, y probablemente no se resolverá de forma definitiva, pero eso no lo hace menos valioso. Al contrario, lo hace más interesante, porque nos recuerda algo importante: que la Biblia no siempre se lee de una sola forma, que el contexto importa, que el lenguaje importa, y que nuestras propias ideas también influyen en lo que entendemos. Quizá la pregunta no sea solo ¿Jesús tenía hermanos?, sino también ¿cómo estamos leyendo lo que dice el texto? ¿Qué damos por hecho? ¿Y qué estamos interpretando sin darnos cuenta? Porque al final, este no es solo un tema histórico, es una invitación a profundizar, a investigar, a no quedarnos en la superficie, y eso es lo que realmente transforma la forma en la que vemos estas historias. Si este video te ha hecho pensar, cuestionar o ver la Biblia desde otra perspectiva, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no buscamos darte respuestas rápidas, buscamos abrir preguntas que valen la pena. Comparte este video con alguien que siempre ha tenido esta duda. Y déjame en comentarios tu opinión. ¿Crees que Jesús tenía hermanos o no? Porque al final, la historia sigue abierta. Y la forma en la que la entiendas también dice mucho de cómo ves el mundo.